Bienvenido a Prospera con Mónica Rojas, el podcast donde mes a mes te damos tips, herramientas y anécdotas para que sigas creciendo en el ámbito de la salud mental. Te dejo con Mónica en el episodio de hoy. Hola, bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que a mí me apasiona y es sobre el tema de la adolescencia. Qué importante todas las personas que tenemos contacto con los adolescentes tengamos claridad de qué es esta etapa y por qué es tan importante que los adultos tengamos conocimiento sobre qué significa esta etapa, en qué proceso está. Así que el día de hoy quiero compartirles un poquitito sobre este maravilloso tema. Ahora, con todos los estudios que tenemos a la mano, con solo dar un clic, podemos conocer un poco más sobre cómo funciona el cerebro del adolescente, cómo ese cerebro es plástico, puede adaptarse fácilmente a todo lo que el entorno le pueda presentar. Es como una esponjita que absorbe todo el conocimiento. Entonces, es ir también quitando un neuromito en el que se habla que el cerebro del adolescente es un cerebro que está, como por decirlo así, estático. No, es más bien cuando hay podas neuronales en las que el cerebro hace a través de sus redes, hay conexiones y puede ir desechando lo que ya su cerebro no está funcionando. Entonces, esa es la etapa de la vida en la que el cerebro tiene mayor plasticidad y en la que de verdad deberíamos de aprovechar todas las personas que estamos en contacto con ellos para poderle brindar todas esas herramientas para que ellos puedan adaptarse a una sociedad de una manera saludable y teniendo conciencia de cómo funciona su cerebro. Es muy curioso y traigo a cotación este tema, porque en algunos contextos en los que participo socialmente y hay adolescentes, la gente adulta tiende a hacer comentarios como la aborrecencia al frente de los adolescentes. Y tal vez yo, por no ser polémica, ¿verdad? No lo hago públicamente, pero sí después me acerco a las personas que hacen ese tipo de comentario y les digo el poder de las palabras sobre los adolescentes. Es una etapa muy rica a nivel de nuestro cerebro, pero también muy vulnerable. Y el poder de las palabras, así como lo dice, se las trae ese tema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar el lenguaje al cual le dirigimos a nuestros adolescentes el día a día? ¿Por qué hablamos de una etapa tan bonita como algo aborrecente? Realmente no. Simplemente tenemos que tener conciencia de los cambios físicos y los cambios psicológicos que en esta etapa se encuentran y de la necesidad que las personas que estemos alrededor seamos personas de redes de apoyo, seamos personas que de nuestra boca solo salgan cosas positivas para ellos y por supuesto que también si hay que corregirlo podamos hacer, pero de una manera asertiva, de una manera de resolución de conflictos y no ante la crítica a esta etapa donde les decía anteriormente es una etapa vulnerable, de la cual algo que les podamos decir puede ser que le cale a ellos y puede ser que les sume más a algún proceso personal que ellos estén pasando. Como les decía, en algunas de las actividades que he participado, ¿verdad? Hay adolescentes y un día escuché un comentario como de que ahí están, ¿verdad? En la esquina los chicos que como que no tienen vida o los chicos que no hacen o no tienen iniciativa y se expone ante las otras personas adultas que están también en ese espacio y quieren, muy curiosamente, que los adolescentes, por ejemplo, disfruten de espacios donde tal vez hay una fiesta de niños o tal vez donde hay una fiesta, digamos, de adultos y que él se adapte a las distintas actividades sociales. Y definitivamente el adolescente está en una etapa en la que tienen muy fijo cuáles son sus intereses. Entonces, muy difícilmente el adolescente donde no se siente a gusto se va a dar o a abrir a interactuar con personas que tal vez no son de su cotidianidad y que también va muy ligado al tema de su personalidad. Entonces, ahí este es como un espacio también reflexivo de que podamos conocer realmente cuáles son esas etapas y cómo podamos cuidar eso que decimos o hacemos ante los adolescentes. Entonces es un poco ahí también como de reflexión a ese llamado. Y les voy a hablar un poco más sobre el cerebro del adolescente. Y quiero hablarles de la parte prefrontal que se encuentra acá en el cerebro del adolescente, que es lo último que se forma y lo que a veces los adultos les exigimos tanto que ellos puedan controlar, como es el tema de la impulsividad o el tema de la toma de decisiones. El cerebro se empieza a madurar de atrás
para adelante. Y esto de toma de decisiones y de impulsividad está en la parte prefrontal. Entonces es lo último que madura, por lo que tenemos que tener paciencia y tenemos que darle guía también a los adolescentes en este proceso en el que ellos se encuentran. Hay un libro súper interesante que les recomiendo, que es el libro del cerebro del adolescente de David Boer, que habla sobre todo este mundo que de verdad es nuevo, porque hace unos años atrás no estaba como este estudio realmente de cómo funciona el cerebro y cómo nosotros tenemos que definitivamente tener conciencia, por ejemplo, de las hormonas de la felicidad, como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, la endorfina, y cómo esto cala también en la vida de nuestros adolescentes, y cómo la hormona del cortisol también llega a esos momentos de estrés que vive nuestro adolescente y se inunda su cuerpo, digamos, de ese tipo de hormonas dependiendo de las situaciones que se están dando. Así que los invito a que podamos instruirnos un poco más en este tema. Y quiero ahondar un poco en el cerebro del adolescente ya como con un poco de términos un poco más sofisticados. En la adolescencia, el cerebro sigue perfeccionando sus capacidades cognitivas, la memoria, el lenguaje, el aprendizaje complejo y aquellas habilidades que ya domina y sigue utilizando consolidarán los circuitos que la sostienen. Entonces hay esas sinapsis, se van a formar, que son uniones de comunicación más rápidas y más maduras que pueden, digamos, ayudar a este proceso de maduración del cerebro del adolescente. Y ahí entra, digamos, muy importante también lo que son las podas neuronales, que son también conocidas como las podas sinápticas, que consiste en un proceso de eliminación de conexiones sinápticas que el cerebro no utiliza durante la etapa del desarrollo que transcurre en la infancia y sobre todo en la adolescencia. Entonces, popularmente podríamos decir que las podas neuronales que se dan en la adolescencia es como un reseteo de nuestro cerebro, donde vamos a eliminar toda esa información que tenemos ahí almacenada que tal vez ya no es útil y vamos a hacer como una renovación. Entonces ahí tenemos más claridad por qué es tan importante esta etapa de la adolescencia a nivel de nuestro cerebro. Teniendo claro con todo esto del tema del cerebro del adolescente, la importancia de cómo funciona el sistema límbico, que son esas emociones de gratificación que se tienen por algo que los chicos estén desarrollando. La parte hiperreactividad que induce la conducta, la parte de la hipófisis que tiene que ver con todas esas hormonas sexuales, esa parte de cambios en la sexualidad de los chicos, la corteza prefrontal, como les decía, que es análisis de información, y la toma de decisiones ya de una manera más razonada, que es lo último que se desarrolla en el adolescente, y que ahí es donde ustedes pueden observar conductas inmaduras que se presentan y que definitivamente ellos no tienen, digamos, un control sobre eso. Realmente el adolescente es un reto impositivo, en donde tenemos que estar alertas también de esos cambios físicos y psicológicos por los cuales ellos atraviesan en esta etapa. El que podamos guiarles y que ellos conozcan también cómo funciona su cerebro, cómo son estos cambios que se pueden dar a nivel psicológico, a nivel físico, porque es muy curioso, es algo que se sabe, pero ¿por qué no tomamos el tiempo de poder en los centros educativos enseñarle, y en nuestros hogares también, enseñarles cómo funciona su cerebro? ¿Cuáles son esos cambios físicos que los chicos van a vivir y que las chicas van a vivir a partir de la etapa en la que están? A nivel psicológico también es muy curioso, porque hay muchos estudios sobre cómo el adolescente se enfoca en su área social, ¿verdad? Que para ellos lo más importante son sus amigos, todo lo que tiene que ver, digamos, con el tema de la tecnología, todo ese bombardeo a nivel, digamos, que hay en el mundo. Pero también hoy quiero enfatizarles en la necesidad que tienen los adolescentes de contar con esas redes de apoyo que estén ahí para ellos, el que puedan ser escuchados, y tiene que ser una escucha activa y presente, no una escucha donde estoy físicamente pero mi mente está en otro lado y no estoy prestando atención realmente a lo que ellos nos están diciendo con gran esfuerzo, porque, como les decía, para ellos es más importante ser escuchado por uno de sus pares, pero también la necesidad de que sea de esas redes de apoyo. En casa es el lugar donde ellos tienen que sentirse que pertenecen, que son amados. Y aquí quiero decirle
o hacerle una pregunta es que se dice demasiado que el adolescente quiere pertenecer a un lugar, pero le pregunto yo a usted en la distinta etapa en la que usted se encuentra hoy, ya sea adulto mayor, ¿usted no quiere pertenecer también? Creo que sí, ¿verdad? Todos queremos pertenecer. Entonces podemos normalizar también este proceso de que ellos buscan su identidad y que quieren ser parte de algo y cómo no guiarlos en este proceso tan importante. De ahí, digamos, las redes de apoyo que se requieren para que ellos puedan sentir esa calidez. Y otro ejercicio que quiero que pueda hacer es que usted recuerde cuando usted era adolescente, qué cosas le gustaban, qué cosas no le gustaban, y no necesariamente tiene que pasarle igual a su adolescente en casa o con los adolescentes que ustedes comparten, pero yo creo que siempre, y tal vez es algo en común, siempre queríamos ser escuchados. Siempre queríamos tener ese hombro al cual pudiésemos acercarnos, a llorar, a reír. Entonces ven la necesidad de esa conexión y ese vínculo que todos los seres humanos necesitamos, pero que todavía está un poco más fuerte o con mayor necesidad de hacerlo en esta etapa de la adolescencia. Así que y este ejercicio de recordar cómo era usted de adolescente, qué necesitaba, nos ayuda muchísimo a sensibilizarnos con ellos el día de hoy y ser un ojo más bien acompañador y no un ojo juzgador, que creo que tampoco a nadie nos gusta que nos estén juzgando, y más bien ser esa mano de apoyo para ellos en esta etapa tan bonita que también lo requiere y que lo puedan vivir sanamente. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente no estaba todo este bombardeo de la tecnología. Lo que había para escuchar música eran unos radios y después estaba el tema del CD, ¿verdad? Del Walkman, pero nada más. Y ahora, en este siglo, ¿verdad? Y en este año que estamos, 2022, es demasiado lo que ellos tienen contacto con la tecnología, es demasiado lo que les dice un influencer, por ejemplo, el cómo debe de ser, de sentirse, de hacer, y eso no está bien. Entonces, ¿cuál es el adolescente que sí se deja llevar por todo esto? El adolescente que no tiene una guía en la casa, el adolescente que no se le dice cuáles son esos valores tan importantes que tiene que tener en su vida, que las cosas cuestan, que las cosas se ganan, que en la vida tenemos que ir bajo una mentalidad de crecimiento y no una mentalidad fija, que si se nos presenta una adversidad, entonces lo que hacemos es simplemente dar la vuelta y no enfrentar el problema. No, es guiarles a que tengan una mentalidad de crecimiento, a la importancia en el autocuidado en esta etapa de la adolescencia en la que ellos se encuentran, recordando la pirámide de Maslow, que tiene que ver con cubrir esas necesidades básicas como la alimentación, el sueño, que son como las fundamentales y que ellos no pueden descuidar en esta etapa de crecimiento en la que están, porque ellos necesitan dormir más, necesitan tener una alimentación saludable. Siempre tenemos que tenerla en diferentes etapas de nuestra vida, pero aquí, por las podas neuronales y por todos estos cambios a nivel fisiológico, ¿verdad?, que ellos tienen que tener todavía un mayor cuidado. Así que les invito a de verdad a instruirse en este tema del cerebro del adolescente. Les invito a que puedan también poner en contacto con su adolescente para que pueda tener toda esta información de cómo funciona su cerebro y que podamos ser una alianza importante para poder darle a ellos esas herramientas que necesitan para ser exitosos el día de mañana. Y hablo del éxito como de crecimiento personal. Así que de verdad es necesario el poder seguir adquiriendo ese conocimiento que nunca se acaba. Cada vez va a ser más y va a ser más enriquecedor el poderlo tener. Y otro libro que les puedo recomendar también con este tema de la adolescencia, el de los 5 lenguajes del amor de los jóvenes, de Gary Chapman, donde habla cómo podemos conectar con ese adolescente y poder de verdad ser influencia positiva para ellos, porque a veces decimos que hay barreras de comunicación, que no hay una vinculación, que nos cuesta que el adolescente nos escuche, pero ahí le pregunto, ¿por qué medio lo está haciendo? ¿Cuál lenguaje del amor está utilizando? ¿Es el que su adolescente necesita o es el que usted quiere imponer? Así que esto es una pinceladita y espero que de verdad pueda ser de gran provecho para ustedes que tienen contacto con el adolescente. Gracias por haber escuchado este episodio de Prospera con la psicóloga Mónica Rojas.
Si te gustó, puedes recomendarlo a otras personas. Escríbenos en los comentarios si tienes dudas, preguntas o darnos sugerencias de algún tema que quisieras que desarrolle más adelante.